Shiur de Kuzari número 19. Luego de la explicación sobre el becerro de oro, que el problema no fue idolatría, sino el hecho de haber querido hacer una forma o figura concreta para poder servir a Hashem a través de eso, pensando que eso era el deseo de Hashem, y el relato lo contrario. Pero yo lo que te ordena, lo que no, ¿no? Es explicar que así también así todas las mitzvot. No hay lugar a hipótesis y adivinanzas. Lo que está escrito en la Halajá sí hay que hacerlo, lo que no, no. Si muchas veces una persona puede imaginar que en su corazón tiene una manera de servir a Hashem que lo va a acercar más, ¿sí? Y en realidad está sirviendo a su sentimiento o a su imaginación. ¿Querés servir a Hashem? Tienes que hacerlo de la manera correcta, de acuerdo a la Halajá. Eso es lo que Hashem quiere. Y cualquier otra cosa que no esté escrito en la Halajá, que contradiga la Halajá, sobre todo, va a ser algo que no te va a acercar a Hashem, sino te va a alejar. Está hablando específicamente sobre el Beit HaMikdash. En el Beit HaMikdash vemos que hay detalle muy grande de todos los korbanot, de todos los utensilios, de todas las cosas, mientras que en otras mitzvot hay nada más que indicios y de ahí se sacan todas las halajot. El tema es que el Beit HaMikdash es algo muy delicado, ¿sí? Es algo sensible, que si una pequeña cosita falla ahí puede hacer estallar a todo el mundo. Tenemos que entender que es el Beit HaMikdash, es el corazón del mundo, es el lugar por donde pasan todas las tfilot, es el lugar por donde pasa toda la shefa, toda la abundancia de Hashem hacia el mundo, ¿sí? En los dos sentidos, el Beit HaMikdash es el centro de comunicaciones mundial. En las tfilot que hacen todos los pueblos y a Israel se concentran en el Beit HaMikdash y de ahí suben, entre comillas, a Kadosh Baruj Hu. Y el Shefa, la abundancia de Hashem para con el mundo, también pasa a través del Beit HaMikdash. Y hoy en día que no tenemos Beit HaMikdash, la conexión se ve afectada en los dos sentidos. Si bien tenemos a las tfilot que vienen de alguna manera a reemplazar a los korbanot, es como si fuera korbanot, no son los korbanot, ¿sí? En los korbanot había participación de todos los reinos al servicio de Hashem. Había participación del reino mineral, que era a través de la sal, participación del reino vegetal, a través del aceite, del vino, de las ofrendas vegetales, del reino animal, a través de los korbanot, y el hombre que era el que traía y ponía todo su neshama en lo que estaba haciendo. Hoy en día no tenemos eso, significa que es un defecto muy grande para el mundo, y tenemos que entender que no es que, bueno, no tenemos lo norá. Nuestro gran problema es que no conocimos lo que es el mundo con Beit HaMikdash, y por lo tanto no logramos extrañar al Beit HaMikdash como lo más importante del mundo, pero no se puede imaginar un mundo ideal sin Beit HaMikdash. Voy a contar una anécdota. Herzl, el visionario del Estado de Israel, en su libro El Estado Judío, y en su libro Alte Neuland, que es la versión novelística del Estado judío, yo libros de Herzl sobre el tema, uno que es como una especie de novela, dedica un capítulo entero al Beit HaMikdash. ¿Se puede creer? O sea que él también como visionario, a pesar de su conexión muy débil con el judaísmo y con la religión, llegó a comprender de alguna manera de que no se puede concebir el Estado judío por excelencia, el Estado ideal, ¿sí? Donde todo funciona de la manera correcta, sin Beit HaMikdash. ¿Qué quiere decir el Beit HaMikdash? Es el lugar por donde se concentra toda ideologías del mundo, donde tiene que ser el lugar para la paz mundial. ¿Él lo escribió? Sí, Así que no era tan antirreligiosa como se dice. por supuesto. Era más religiosa de lo que se piensa. Por lo menos en el corazón, seguramente tenía mucha conexión con el judaísmo. No hay duda. Entonces estamos leyendo en el párrafo 99, en la mitad, le dice el sabio al rey Kuzal: todas las mitzvot, todo está fundado en la ley y en lo que recibieron nuestros sabios por tradición, y todo lo de las palabras de Dios con Moshe. No hay manera de captar y entender la Torah escrita sin la Torah oral,
Explicamos, la conexión es vital y imposible de separar entre las dos cosas. La verdadera captación de la relación entre la Torah escrita y la Torah oral debería ser de tal manera que las dos son una cara de la Torah, que ven con mayúscula. Esa la Torah con mayúscula está en el cielo, es una Torah ideal que cuando llega aquí a la tierra se divide en dos, en la Torah escrita y la Torah oral, y vamos nosotros captando partes y elementos de esa Torah enorme y infinita que tiene Akadosh Baruj Hu, entre comillas, en el cielo. Nosotros vamos descubriendo partes de eso. La Torah escrita es fija y absoluta, y la Torah oral va desarrollándose a través de las generaciones, y todo eso es parte de la Torah con mayúscula que tiene Akadosh Baruj Hu. El Rav Hirsch, en su explicación a la Torah, explicó que la Torah escrita es una especie de resumen de la Torah. Imagínate que estás cursando una materia de una carrera y un día tuviste que faltar y le dices a tu compañero, por favor, que te dé el resumen de la clase que faltaste. Te da el resumen y te desmayas. ¿Ok? Es flechitas y abreviaturas y cosas por la mitad y cosas que subrayó y cosas que no y símbolos. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Por qué no entendés? Porque no escuchaste la clase. Si has escuchado la clase, entenderías cuál es toda la simbología con la que resumió este compañero. Sería fácil entenderlo. O sea que la Torah escrita es nada más que un resumen de todo el resto de la clase. Y a través de la Torah oral, si él viene ahora, se sienta como se te explica, vas a poder entender todo lo que significan todos esos símbolos y todos esos resumen y todas esas abreviaturas. Significa que son indispensables una con la otra. Así también la Torah escrita, cuando por ejemplo nos viene y nos dice serán atadas como señal en tu mano y como vincha entre tus ojos. ¿Sí? Si lo entendemos literalmente, podemos hacer cualquier cosa. ¿Qué hay que atar? ¿Dónde hay que atar? ¿Cómo hay que atar? Y la Torah oral nos explica, esto es nada más que un resumen de todos los cientos de alajot que tienen que ver con tefilín. Y muchas de las alajot salen, ¿sí?, de ese pasuk, ¿sí? En el momento que tenés las claves y las llaves para leer la Torah escrita de manera correcta. Por ejemplo, Yud Gimel Midot, Shatorah Nidreshet, 13 reglas hermenéuticas de cómo entender la Torah. Los de Kal Vachomer, cuando tenés una ley más grave que otra, podés trasladar algo que existe en la ley más leve hacia la ley más grave. Pues si esto existe en la ley más leve, ¿cuánto más imagina la ley más grave? Está que será Shabbat, un término que aparece en dos lugares diferentes, y la Torah oral nos transmitió que hay una conexión entre ellas. Podés transmitir una halajá que pertenece a una ley a otra ley por el solo hecho de que un término vuelva en dos determinados lugares. Por ejemplo, las reglas de klal u pratu klal. A veces la Torah nos da una regla y nos trae ejemplos. A veces la Torah hace al revés. Nos trae primero los ejemplos y después la regla. ¿Sí? En cada situación la halajá va a ser diferente. Y esto se transmitió oralmente a Moshe junto con la Torah para que los sabios de todas las generaciones puedan estudiar la Torah de la manera correcta y seguir sacando la halajot y seguir desarrollando la Torah oral. Entonces, la Torah oral tiene más que ver con el pueblo judío y la Torah escrita tiene más que ver con Akadosh Baruj Hu, y la unión entre los dos hace constantemente fructificación y proliferación de halajot y ideas. Así, por ejemplo, la forma del tabernáculo, el Mishkan, fue mostrada a Moshe en el monte Sinai. O sea, en
la visión de la nebuá, de la profecía, Moshe ya vio cómo debería ser. La tienda, la mesa, los altares, el arca, el arón, el patio del tabernáculo, sus pilares, las columnas, sus cubiertas, y todas sus obras le fueron mostradas en espíritu y sus formas corporales cómo le pusieron en condición. Significa que Moshe sabía de manera clara y precisa cómo tenía que ser cada cosa. No había lugar acá a obras de arte, a agregar algo de acuerdo a lo que a Moshe o a Betzalel le pareciera a nivel artístico. Tenía que hacerlo exactamente como Hashem le ordenó. Así, la casa grande que edificó Shlomo fue mostrada a David, su padre, en forma espiritual, y la casa eterna, que nos fue prometida, fue mostrada también al Naví Yehezkel, en su forma y su composición. El tercer Beit HaMikdash va a ser parecido a lo que dijo Yehezkel y parecido al segundo Beit HaMikdash, o sea, va a tener una parte de los dos. No hay en el culto a Hashem consideración lógica, ni analogía, ni posibilidad de adivinar qué es lo que Hashem quiere, que si tal fuera, alcanzarían los filósofos con su ciencia y entendimiento el doble de lo que alcanzaron los hijos de Israel. O sea, no es que no inventamos leyes nuevas porque somos cortos de mente, sino porque no tenemos permitido inventar. Gran pregunta. ¿Cómo puede ser que hay leyes de los sabios? Bien. Las leyes de los sabios en principio hay que tener que son de los sabios. Y si uno cree que una ley de los sabios es ley de la Torá, está pasando por la transgresión de Lotosif, por la prohibición de agregar algo a la Torá. En la Torá hay 613 preceptos y nada más y nada menos. Si sacás y si agregás, estás transgrediendo. Más todavía. Si una persona viene y dice, a partir de ahora quiero poner un tefilín también en la pierna, para también santificar la pierna. No solo el brazo y la cabeza, quiero también las piernas. Esto también es prohibición de agregar. Una persona que viene y dice, ¿por qué nada más que 4 frutos en Sukkot? Vamos a agregar otro fruto lindo. Agreguemos también, no sé, granada, que es uno de los frutos con los cuales se alabó la tierra de Israel. Está agregando con esto y está transgrediendo la prohibición de Lotosif, agregar. Una persona que me dice, la verdad que me parece corto Pesaj, 7 días. Me gustaría agregar una semana más. Y sigue comiendo matzot y sigue prohibiendo el hametz. Está alterando la Torá. Está prohibido. Por lo tanto, tenemos que entender que la Torá nos dio todo en la medida correcta, en el tiempo correcto, en el lugar correcto. ¿Sí? Y si bien los sabios vienen y agregan, es para poder mantener el cuidado de la Torá de manera correcta. ¿Sí? Todos los cercos que pusieron los sabios es para poder cuidar la Torá de la mejor manera y de la manera ideal. Y los preceptos que nos dictaminaron los sabios, como por ejemplo encender las velas de Shabbat, encender las velas de Hanukkah, leer la Megilá en Purim, todos estos preceptos tienen fuerza gracias a que la Torá les dio la autoridad a los sabios de poder en determinadas circunstancias, ¿sí?, dar dictámenes de sabios. ¿Sí? Y si no fuera por eso, no tendrían valor. Le contesta el Kuzari, con semejantes razones se satisface el alma para recibir la ley sin quedarle duda ni escrúpulo alguno. Finalmente entiende el Kuzari que para poder entender qué es lo que Hashem quiere, hay que escuchar la palabra de Hashem. Desde el principio está buscando el Kuzari qué es lo que Hashem quiere, ¿sí? Y está buscando religión por religión, hasta que entiende que para poder hacer lo que Hashem quiere, escuchar lo que Hashem dice. ¿Sí? Y eso se encuentra únicamente en la Torah. El solo hecho de venir un profeta a esclavos sujetos y oprimidos y prometerles que saldrán de su esclavitud en tal modo y en tal tiempo, sin dilación alguna, y conquistarían la tierra de Canaán, la cual poseían en aquel tiempo 7 naciones, cada una de las cuales era más poderosa que ellos. Se le da a cada tribu su parte de la tierra, antes de que viniese ella, y cumplir todo en breve tiempo. 40 años no es tanto tiempo.
con terribles milagros. Verifica la grandeza del ambiente, la gloria y el honor del enviado y la excelencia del pueblo a quien solamente fue enviado. O sea, el hecho de que Moshe haya podido hacer todas estas cosas nos demuestra que su nivel era enorme. Ahora, el hecho de que fue enviado al pueblo de Israel también me enseña que el nivel de pueblo de Israel también era enorme. Y no por mérito de ellos, sino porque el pueblo de Israel es una creación divina. Punto. ¿Sí? Nosotros también tenemos que esforzarnos para demostrar esto y expresarlo. Pero el punto está en que Akadosh Baruj Hu creó un pueblo especial, que sea el que muestre el camino correcto al resto de las naciones. Si dijiste, yo soy mandado para enderezar a todo el mundo, y no llegase su palabra hasta la mitad, su mensaje resultaría defectuoso, pues no se cumpliría la intención del Creador en la tal embajada. Vamos a pensar. Los cristianos y los musulmanes, ¿sí? Tienen argumento de que ellos vienen a arreglar el mundo. Y que la religión cristiana o la religión musulmana tienen que expandirse en algún momento a todo el mundo. Ya pasaron no 100, ni 200, ni 300, ni 500, ni 1000 años, sino más, de que estas religiones vienen al mundo y están bastante lejos de poder imponer la religión a todo el mundo. ¿Esto qué significa? Si ese es el ideal de ellos, fallaron. Moshe y la Torah en ningún momento dijeron que vienen a imponer la religión judía a todo el mundo. ¿Que debemos ayudar a todo el mundo? Correcto. ¿Con la religión judía? No. La religión judía tal cual como la conocemos con los 613 preceptos es solo para el pueblo judío. Y ellos a través de eso tienen que dar el ejemplo para que el resto acepten por lo menos los 7 preceptos que tienen que hacer. ¿Sí? Y ojalá que se cumplan en algún momento. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo logramos esto? ¿Sí? En principio vemos que a través de las otras religiones que mamaron del judaísmo, tanto el cristianismo como el islam mamaron del judaísmo, la mayoría de los pueblos no hacen idolatría. Quedan todavía algunos, una India por ejemplo, bueno, algunos otros países del lejano oriente, que hacen todavía idolatría, pero la mayoría del mundo no hacen idolatría. ¿Sí? ¿Gracias a quién? Al pueblo judío que supo, ¿sí?, expandir esta idea, y el resto de las religiones que lo adoptaron de ahí y lo impusieron. Segundo, las tablas de la ley, con sus 10 mandamientos, ¿sí?, en algún aspecto son cumplidos por todo el mundo. ¿Sí? Si bien hay cosas que ellos no tendrían obligación de hacer, como por ejemplo el Shabbat, ¿sí? Baruch Hashem, esto fue mamash de la providencia, que ninguna religión adoptó el sábado como su día de descanso, porque tienen prohibido aceptar el sábado como día de descanso. Sé que uno tiene el domingo, otro tiene el viernes, pero todo el resto de las tablas, ¿sí?, sobre todo las cosas que tienen que ver con... Tomaron la idea, muy bien, y todo lo que tiene que ver con la sociedad, la prohibición del asesinato, el adulterio, el robo, el falso testimonio, incluso la envidia. Todos tenemos un poco que repararlo, ese problema. De todas maneras, vemos que se está expandiendo en el mundo y Baruch Hashem, la mayoría del mundo trata, por lo menos, pero en ningún momento nosotros decimos que todos tenemos que ver todas las cosas. Ni siquiera hay un ideal para el final de los días de que puedas pagar. ¿Querés venir, convertirte y adoptarlo? Bienvenido, Baruch Hashem, Baruch Abba, te estábamos esperando. Pero en ningún momento nosotros hemos llegado para convertirlo. Lamentablemente está bastante desvirtuado. La ética de la sociedad occidental, los valores, los valores, lo que dicen. Los llamados valores universales, sí, son los valores judíos. Mejor. Ojalá que los cumplan nosotros. Sí.
y no en nombre de la iglesia y de la ética cristiana, matar y torturar como hicieron la Inquisición, o no en nombre de la ética musulmana, matar y explotarse dentro de colectivos y al lado de escuelas de niños judíos para poder expandir el Islam. Tenemos que entender que es muy importante, de todas maneras, la visión que la religión tiene de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es su captación y, de alguna manera, diciéndolo mal dicho, su definición de Dios? ¿Sí? Una religión que capta a Dios y la define a través de Midat Adin, la parte severa de la conducción de Dios en el mundo, eso es lo único que ven, así se van a comportar, toda la fuerza, todo con violencia, todo de manera agresiva. ¿Cómo lo va a hacer? El Islam. Y una religión que capte a Dios como si fuera toda bondad y toda misericordia y toda piedad, ¿sí? Va a imponer a sus fieles un nivel que no van a poder llegar, y por lo tanto, ¿qué va a lograr? Que esa religión sea irrelevante para la mayoría del pueblo. Solo los supuestos monjes y curas van a poder lograr ese gran nivel que dicen tener, y el resto del pueblo se van a ver frustrados y van a dejar que sus instintos se liberen de manera, de acuerdo a ellos, inapropiada. Y por lo tanto van a robar o torturar o hacer todo sin sentir cargo de culpa. ¿Por qué? Porque saben que es imposible llegar a los valores que el cristianismo aparentemente expone. Pero aparte, como parte de la base de que Dios siempre los ama, y Dios siempre los quiere, decirle Padre Nuestros. Si bien en algún aspecto nosotros también decimos que Hashem nos sigue queriendo, pero Hashem nos castiga. Sí, como un padre que sigue, como un padre que sigue amando a su hijo, pero que no le va a perdonar lo que hizo, sino que en el momento que necesite por su bien, lo va a castigar para educarlo. ¿Sí? No está todo permitido y no está todo perdonado sin hacer teshuvah y sin corregirse, por supuesto. Entonces dice, si viniera Moshe y diría que la Torah es para todo el mundo, estaríamos en problemas. Pues sería imposible imponer a todo el mundo. Además, sería grande obstáculo e impedimento para la perfección de este mensaje estar el libro de su ley escrito en la lengua hebrea. ¿Por qué? Sería difícil, molesto y trabajoso en grande manera para las naciones de Seba, India, Usar, el entenderlo. Eso es lo que está escrito en él. Eso es lo que dice el Islam, por ejemplo. Tenés que entender la grandeza del Corán, ¿sí? Por su belleza lingüística. Un momento, yo no entiendo árabe. Es cierto, es un problemita, pero bueno, empecé a estudiarlo. Porque si lo traducís ya está. Lo limitaste. Cualquier libro que está traducido está limitado. La Torah tiene 70 maneras de interpretarla. En el momento que la traducís, acortaste y redujiste un montón de las maneras de interpretar. A menos que al cabo de los años se inclinasen por él, sea por ocasión de victoria o de comunicación de vecindad, o por las razones y pruebas del mismo profeta, o por otro profeta que persuadiese y exhortase a la observancia de su ley. Entonces dice Rab, Moshe no presentó su ley, sino a su pueblo y a la gente de su lengua. Y les prometió Dios exhortarlos por mano de los profetas a la observancia de su ley eternamente, lo que hizo todo el tiempo de la gracia y asistió la divinidad entre ellos. Significa constantemente, cuando tuvimos la Shejina más presente o menos revelada, en el tiempo que estuvimos en la tierra de Israel o también fuera de ella, constantemente tuvimos líderes que nos llevaron y nos volcaron ¿a qué? A la Torah. ¿Sí? Todos los Nevi'im no vinieron a renovar nada, sino a qué? A impulsarnos, a ayudarnos y a estimularnos a volver a la Torah. Entonces de repente dice el Kusai, ¿no sería mucho mejor que enderezase a todo el universo? ¿No sería esto más decente y conveniente a la sabiduría divina? Pero realmente, ¿por qué no? ¿Por qué no mandar, ¿sí?, un profeta a todo el mundo y que las leyes sean universales?
Contesta el rabbi como buen judío con otra pregunta. ¿Y no sería también mucho mejor que todos los animales fuesen racionales? ¿Por qué las cabras y las ovejas y las lechuzas y los cocodrilos y los delfines y las medusas no tienen raciocinio como los hombres? Parece que has olvidado ya lo que queda dicho en la continuación de la simiente de Adán. Habíamos visto que realmente no todos los hombres recibieron el mismo tesoro interno. Solo los que vinieron de Shet, y luego de Noah, y luego de Shem, y luego de Abraham, Isaac y Jacob y sus hijos, recibieron la segulá, como pasaba el caso divino en el varón singular, que era el corazón de los hermanos y el tesoro del Padre, recipiente de aquella luz divina, y los demás, como la corteza, que no la recibían, no recibieron ese tesoro, esta singularidad divina, hasta que vinieron los hijos de Jacob, que fueron todos ellos tesoro y corazón, distintos y separados de los demás hombres en propiedades particulares divinas. Así como cada parte del reino animal tiene su singularidad, ¿sí? Y el hombre es especial y es otro nivel, así también en la especie humana, ¿sí? Cada pueblo tiene algo especial, pero un pueblo que es especial, en especial que tiene la seguridad divina, es el pueblo judío. Los pusieron en tal estado como si fueran una especie y sustancia angélica, aspirando todos al grado de la profecía. O sea, lo que nos distingue y nos hace especiales es la posibilidad de comunicarse con Hashem, el potencial de llegar al grado de profecía. La mayor parte de ellos la consiguieron porque eran realmente aptos a ella, en obras gratas a Hashem, santidad, pureza y conversación de los profetas. Recordemos, cuando recibieron la Torá en el monte Sinai, todo el pueblo llevó a profecía. Significa todos tienen esta posibilidad. Después en las generaciones hubo a veces más personas que llegaron, menos personas que llegaron. Pero los profetas ya nos prometen que en el final de los días vamos a volver a ese nivel donde la mayoría del pueblo va a poder profetizar. O el que se prepare por lo menos. Hay que entender que la profecía, ¿sí?, tiene dos condiciones. Que uno tenga el potencial y que lo desarrolle. Si una persona nace con un don impresionante para la música, para tocar el violín, pero en su vida conoce lo que es el violín, en su vida escucha ni intenta tocar el violín, entonces no lo va a poder utilizar ese don. Lo mismo con la profecía. Por un lado recibimos este potencial, por otro lado hay que esforzarse mucho para llegar. El Rambam en Ilhot Yesodot Torah, en el capítulo 7, nos dice que uno tiene que esforzarse en refinar y pulir sus cualidades, en su estudio de la Torah y de otras sabidurías. Significa que las ciencias, biología, química, astronomía, también son portales para poder llegar a la sabiduría divina y a la profecía. Y tercero, la persona tiene que llegar a un nivel que trata de apegarse sobre todo a lo espiritual y no está constantemente persiguiendo las cosas materiales. Hoy en día, la verdad, En este momento, Besat Hashem, tenemos que ponernos y esforzarnos a toda costa para llegar. ¿Por qué? Durante 2000 años que estuvimos en el exilio, no había posibilidad. ¿Por qué? Es solo posible en la tierra de Israel. Y todo tiempo que el pueblo de Israel vive en la tristeza del exilio, no hay manera. Ahora que estamos volviendo, están empezando a abrir los puertos. entonces, lo que delegan los Sí. ya Sí. de que va a llegar al exilio. Tendrían que haber llegado, no sé, tratando de esforzarse para llegar, seguramente. Uno de los grandes. Vos te pones a pensar, si ellos no llegaron, Pero vamos a hacer una cosa. Supongamos que vos empezás, ¿sí?, con una construcción, ¿sí?, que te lleva mucho tiempo, ¿sí?
y quisieras que se termine. Pero sabes que con los años reducidos de tu vida no vas a llegar. ¿Qué tratarías de hacer para poder terminar con tu visión y terminar con tu construcción? ¿Explicarías a alguien los planos, la idea y todo lo que ya llegaste y conseguiste para que alguien lo siga, ¿no es cierto? Muy bien. Por eso tenemos los Gdolim de todas las generaciones, que cada uno fue escribiendo y agregando los caminos para poder llegar a la profecía. El Rambam escribió sobre la profecía en el Jot Torah y en el Moreno que se llegó hace mucho. El Arizal y el Rab Chaim Vital explicaron cómo llegar a Tampoco fue el profeta. Ruach HaKodesh, pero Ruach HaKodesh muchos de ellos sí. Por lo tanto, el Ruach HaKodesh es el primer portón para llegar a la profecía. Y en nuestra generación tenemos personas con Ruach HaKodesh. Por ejemplo, hay Rabbanim que tienen. El Rab Eliyahu es muy probable que haya tenido Ruach HaKodesh. Con los sipurim que cuentan y las personas que vivieron cosas que él les dijo, tenés en tu casa tal y tal cosa, tenés tal problema. Una persona que quería operarse le dijo, no, decí a los médicos que no tenés este problema, tenés otra cosa. Cosas impresionantes. Bueno, entonces, tenemos que entender que hay personas con Ruach HaKodesh en este momento. Y eso es nada más que una pequeña manifestación de lo que es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, de esencia, es una conexión impresionante, un apego impresionante con el Rosh Hashanah. Y eso es lo que tienen los grandes Jajamim. O sea, no necesariamente milagros y profecías se quiere buscar, sino hay que ver personas que están apegadas de manera continua con Hashem. Cada movimiento y cada comportamiento de ellos revela conexión con Hashem. Eso es lo más impresionante que hay en el Ruach HaKodesh en la profecía. Entonces dice el Rambam, la persona tiene que refinar sus cualidades, la persona tiene que tratar de apegarse mucho a la sabiduría y a la Torah. Porque entender que cuando hablamos de estudiar Torah por poder llegar a la profecía, no estamos hablando nada más que de alajá. Por ejemplo, una persona puede saber el Shulchan Aruch al derecho y al revés, y eso no le va a abrir las puertas para la profecía. ¿Por qué? Porque parece que estudiar también todo lo que tiene que ver con Emuná, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Maaseh Bereshit, Maaseh Merkavah, con la Nebuá. Hay cosas que, si uno no las estudia, no le van a llegar por ósmosis, ¿sí? Y la Torah incluye todo, pero por eso hay que estudiar todas las ramas de la Torah, ¿sí? El pasuk del Sefer Tehilim dice: Torah Hashem temimah meshivat nafesh. La Torah de Hashem es completa, devuelve el alma, llena el alma con este espíritu. Cuando la Torah llena el alma, cuando es completa. Pero si una persona estudia nada más que Gemara, una persona estudia nada más que Halajá, está limitando la Torah. Porque la Torah tiene muchas ramas, hay que estudiarlas. Eso hay que estudiar también Midrash. Si una persona estudia Gemara y en el momento que llega un Midrash, un cuentito inocente que aparece en la Gemara, y lo saltea, pero estudia rápido sin profundizar, se está perdiendo algo muy importante. Porque en esos Midrashim, nos dice el Rambam, también nos dice así el Maharal, los sabios escondieron los secretos de la Torah. Si vos lo salteás o lo estudias de manera superficial, te perdés el caramelo de la Gemara, te perdés el postre, ¿sí? Por supuesto que hay que estudiar Halajá para saber cuál es el comportamiento correcto, como nos viene a decir constantemente el Uzarí. Ahora, no solo una manera correcta de comportarse, hay que tener una manera correcta de pensar, de captar, de sentir. ¿Cómo llegó a Ahavat Hashem? Sino a través del estudio de las ciencias divinas. ¿Cómo llegó al temor a Hashem? No alcanza con estudiar Ilhot de Mukse. No alcanza con estudiar Ilhot de Hametz Umatzah. Hay que estudiar también, por ejemplo, los sentidos de las mitzvot. Así nos dice el Rambam en el Sefer HaMitzvot. La persona que quiera llegar al amor a Hashem tiene que reflexionar sobre tres cosas: la Torah y los sentidos de las mitzvot. Lo que uno alcanza. No puede pretender con su cerebro limitado entender la sabiduría infinita de Hashem. Pero ¿cómo no? Segundo, reflexionar sobre las criaturas de Hashem, de las creaciones. Y tercero, sobre los comportamientos de Hashem en el mundo.
En eso puede incluir también la historia. ¿Sí? En el momento que uno contempla y reflexiona sobre esas cosas, su alma se llena de deseo por conocer quién es el artífice de todas estas cosas. Pero si uno no reflexiona en eso y estudia nada más que la parte revelada de la Torah y no intenta llegar a la parte del pensamiento judío, se va a quedar sin poder llegar a la nueva. Y tercero dice el Rambam, el tema de no estar tan apegado y tan persiguiendo las cuestiones materiales. ¿Por qué? Porque si uno agarra lo necesario, está bien, porque cuando uno se dedica a los lujos y a los placeres innecesarios, eso le va a ocupar la cabeza, el tiempo, la plata, el espacio, para poder dedicarse a su verdadera meta, que es la sabiduría. Entonces nos dice el sabio, la mayor parte del pueblo en algunas generaciones ha podido llegar a la profecía. Todo el que se encontrare con el profeta, cualquier persona que se encuentre con un profeta, oyendo sus palabras divinas, se innovaría en él y se separaría de los de su género por la purificación del alma, apeteciendo aquellos grados proféticos y contagiándose de humildad y pureza. El profeta, ¿sí? Cuando uno ve sus ojos brillar, uno ve y dice, yo también quiero. ¿Sí? Así realmente deberíamos ser todos los que estamos apegados a la Torah y a las mitzvot. Soy una persona que vive en Torah y mitzvot, viviendo como judío, pensando como judío, no podría estar amargado. ¿Sí? Uno debería ir sonriendo por la vida y cualquier persona que lo ve no necesita darle conferencias explicándose qué es la Torah. Una persona le va a ver la sonrisa a esta persona y va a decir, yo también quiero. Porque las personas están amargadas en el mundo. Porque la Coca-Cola no le da el sentido a la vida, como pretende decir. Y porque los bailes y la música no te llenan el alma. ¿Sí? Te pueden tener un tiempo entretenido, no más que eso. Por lo tanto, la persona que lleva consigo, ¿sí?, el ideal de la vida tiene que sonreír. Y si no sonríe, está negando algo que el mundo se merece. Ver esa sonrisa. Cuanto más y más uno se encuentra con un profeta, con un naví. Esta es para con ellos la dignidad manifiesta y la luz resplandeciente en el premio del otro mundo. Porque todo lo que pretende el hombre no es otra cosa sino que se torne su alma divina, apartándose de sus sentidos y que vea aquel mundo superior y se deleite en la visión de la luz angélica y oiga la palabra divina, aun cuando el alma esté segura de la muerte al corromperse los instrumentos corporales. O sea, la persona anhela el apego a Hashem y cuando ve al profeta entiende que de manera apegarse a Hashem. Que viene vamos a hablar sobre qué es el Corán.